El calor llegó primero, antes del ruido y antes del impacto, como una presión que no necesitaba permiso. El aire dentro del compartimento se espesó de inmediato y empezó a exigir oxígeno que no iba a devolver. El Tiger ya estaba en marcha, sellado, pesado, avanzando sin urgencia aparente mientras la temperatura subía grado a grado. El veredicto estaba implícito desde el arranque: no todos saldrían. Demasiado tarde. El cargador, 19 años, notó sudor frío corriéndole por la nuca mientras ajustaba el cuerpo al ritmo del vehículo. No miró a nadie, no hacía falta. Su función era mecánica, repetitiva, calculada para no pensar. El acero alrededor vibraba como un órgano vivo, y el calor no venía del enemigo sino del propio interior. La promesa de protección ya exigía pago. Pago inmediato. Pero el blindaje que absorbía impactos también absorbía el aire caliente, lo retenía, lo redistribuía. Cada metro recorrido era una transferencia de energía hacia adentro, una cuenta que se cargaba a los cuerpos. Los procedimientos decían avanzar, mantener la formación, no exponer flancos. Nadie habló de respiración. Procedimiento estándar. El primer proyectil no penetró. El segundo tampoco. La confianza técnica se confirmó con datos visibles, marcas, chispas, golpes sordos. El sistema funcionaba. El interior, sin embargo, comenzó a oler distinto, una mezcla de aceite y metal recalentado que irritaba la garganta. Funcionaba igual. Sin embargo, el calor no necesitaba penetrar para vencer. El motor trabajaba al límite, la transmisión irradiaba, la munición almacenada elevaba su temperatura pasivamente. Cada componente cumplía su tarea. La suma de tareas era un ambiente hostil para la vida humana. Ambiente letal. El cargador sintió las manos empezar a temblar al intentar asegurar la siguiente carga. Fue un temblor breve, funcional, que corrigió apretando más fuerte. No era pánico, era fisiología. La máquina no se detuvo para esperar. Corrección mínima. Avanza. La orden fue corta y no admitía matices. El Tiger respondió como había sido diseñado, trasladando masa hacia adelante y calor hacia adentro. La ventilación era insuficiente por diseño, no por fallo. El aire circulaba donde podía, no donde hacía falta. Sin alternativas. Pero el blindaje frontal, orgullo del sistema, reflejaba impactos que habrían destruido otros vehículos. Esa misma masa impedía disipar energía. La protección externa se convertía en aislamiento térmico interno. La ecuación no se revisaba en combate. Ecuación cerrada. No era un error, era el plan. Y entonces el humo apareció, no como incendio abierto sino como advertencia microscópica. Partículas invisibles empezaron a raspar los pulmones. Los protocolos indicaban cerrar escotillas ante metralla cercana. La lógica era consistente. Lógica implacable. Cierra escotillas. El cierre redujo ruido y entrada de fragmentos. También selló el destino inmediato. El oxígeno disponible quedó limitado al volumen interno, ya comprometido por la combustión del motor y la respiración acelerada. El tiempo comenzó a medirse de otra manera. Cuenta regresiva. El calor alcanzó un umbral donde el sudor dejó de enfriar. La piel ardía sin llama. Los instrumentos seguían marcando valores aceptables para la máquina. No existía indicador para los cuerpos. Sin indicador. Pero el sistema priorizaba continuidad sobre evacuación. Las salidas eran estrechas, pocas, pensadas para mantenimiento, no para escape rápido bajo fuego. La ergonomía favorecía el arma, no al operador. Prioridad clara. El Tiger siguió avanzando, temido desde fuera, intacto en apariencia. Dentro, la respiración se volvió superficial para ahorrar aire. El ruido constante impedía escuchar cualquier cambio fino. La percepción del tiempo se comprimió. Tiempo comprimido. El acero ganó. La carne perdió. Sin embargo, no hubo explosión ni escena espectacular. El daño fue silencioso, acumulativo, perfectamente compatible con el funcionamiento normal. La doctrina celebraría otro avance, otra posición tomada. El informe técnico hablaría de resistencia ejemplar. Informe limpio. Pero el calor siguió su trabajo sin oposición consciente. La fisiología humana tiene márgenes estrechos.
Superados, no negocia. El sistema no ajustó su ritmo para esos márgenes. Desfase fatal. Y entonces la máquina redujo potencia por precaución mecánica, no por humanidad. El alivio térmico fue marginal y tardío. La prioridad se mantuvo: preservar el vehículo. Prioridad final. El Tiger quedó donde debía quedar, operativo, recuperable. El interior conservó la evidencia mínima necesaria para continuar la misión. Los cuerpos, cuando dejaron de cumplir, fueron considerados reemplazables. Reemplazables. Al final, el tanque permaneció como había sido concebido, un instrumento eficaz que no contemplaba la supervivencia como variable central. El calor se disipó lentamente, demasiado tarde para quienes lo habían absorbido. La columna se detuvo porque debía hacerlo, no porque fuera seguro. El tiempo se comprimió en órdenes repetidas y en un mapa que no admitía desvíos. La doctrina exigía presencia continua, contacto permanente, avance medido aunque el terreno negara aire y salida. La consecuencia inmediata fue quedarse. Quedarse. El comandante, 32 años, mantuvo la mandíbula rígida mientras comprobaba referencias sin levantar la voz. Su postura no era heroica, era funcional. Había aprendido a reducir todo a procedimientos porque el sistema respondía mejor a la frialdad que a la duda. El Tiger, bajo su mando, no era un refugio sino una herramienta en movimiento. Herramienta. Pero la doctrina no consideraba la temperatura como variable operativa. Medía distancias, sectores, ángulos. Cada detención obligatoria acumulaba calor interno, una carga invisible que se sumaba a la misión. El avance pausado era correcto en el papel. Correcto en papel. El comandante evaluó el entorno sin mirar a los hombres. No hacía falta. El sistema esperaba continuidad y la continuidad se entregaba aunque el costo no estuviera escrito. La cadena de mando convertía decisiones locales en inevitables. Inevitable. Sin embargo, cada orden de mantener posición prolongaba la exposición interna. El motor no descansaba, la ventilación era insuficiente por diseño. La doctrina asumía que el blindaje resolvía el riesgo principal. Su posición central. Mantener línea. La frase fue corta y cerró opciones. El Tiger obedeció, pesado, sellado, estable. El interior siguió calentándose sin ruido añadido. Obediencia total. El comandante pensó en tiempos, no en cuerpos. La doctrina premiaba la coherencia, castigaba la improvisación. Retroceder sin orden era una falta mayor que perder hombres por desgaste. La prioridad estaba clara desde el entrenamiento. Prioridad clara. Pero el desgaste humano no aparecía en los informes intermedios. No había indicador para el aire respirable ni para la piel saturada de calor. El sistema operaba con métricas incompletas y se declaraba satisfecho. Métricas ciegas. El comandante sintió la visión volverse borrosa por un instante mientras fijaba el punto siguiente. Ajustó el enfoque y continuó. Fue un segundo, suficiente para recordar que el cuerpo también tenía límites. No lo mencionó. Ajuste mínimo. No era una omisión, era doctrina. Y entonces llegó la instrucción de consolidar, una pausa activa que no aliviaba. La doctrina transformaba el estancamiento en virtud táctica. El Tiger permanecía donde debía estar. Permanencia. El aire se volvió denso, cargado de olores técnicos que no eran incendio pero tampoco seguridad. La doctrina no preveía abrir escotillas bajo amenaza. El cálculo era correcto desde fuera. Correcto desde fuera. Sin retroceso. La segunda línea cerró el ciclo. El comandante transmitió sin elevar el tono. La orden no pedía sacrificio, lo asumía. Asunción fría. Pero la consolidación prolongada incrementó la carga térmica interna. El motor, diseñado para empuje, no para espera, irradiaba. La munición, almacenada cerca por eficiencia, acumulaba calor pasivo. Todo era coherente. Coherencia letal. El comandante revisó tiempos estimados y los ajustó a la doctrina. El sistema respondía bien cuando no se le pedían excepciones. Los hombres eran variables reemplazables dentro de una ecuación estable. Ecuación estable. Sin embargo, la doctrina convertía el blindaje en aislamiento. Lo que detenía proyectiles retenía calor.
La ventaja táctica producía un efecto secundario constante. No había instrucción para mitigarlo en contacto. Efecto constante. Avanzar era correcto, quedarse también. Y entonces la columna recibió confirmación de apoyo externo. La doctrina interpretó el dato como validación. Mantener posición ganaba sentido estratégico. El Tiger seguía cumpliendo. Validación. El comandante no celebró. Ajustó horarios, verificó sectores, repitió procedimientos. La frialdad era una herramienta más. El sistema la recompensaba. Recompensa implícita. Pero el tiempo interno no coincidía con el tiempo doctrinal. Cada minuto añadía carga fisiológica. La doctrina no se aceleraba por incomodidad. Desfase. El comandante pensó en la misión como una secuencia cerrada. No había espacio para reinterpretaciones. La doctrina había decidido antes de que el calor subiera. Decisión previa. El Tiger quedó temido por fuera y funcional por dentro, según los criterios establecidos. La doctrina avanzó intacta, y el costo humano se aceptó como fricción operativa. La presión llegó con la orden de sellar, inmediata, irreversible, como si el interior tuviera que convertirse en una caja cerrada para que el exterior siguiera existiendo. El ruido del campo se apagó y fue reemplazado por el zumbido constante del propio vehículo. El aire dejó de renovarse y empezó a circular en círculos cortos. El tiempo operativo continuó sin interrupción. Sin margen. El conductor, 24 años, llevaba sudor permanente en los ojos mientras mantenía el rumbo indicado. Parpadeaba para despejar la vista y seguía recto. Su función exigía estabilidad y precisión, no evaluación. El Tiger respondía mejor cuando no se le pedían interpretaciones. Función fija. Pero la orden de cerrar no era defensiva en sentido humano. Protegía componentes, no pulmones. El blindaje cumplía su tarea al aislar el interior de fragmentos, y al hacerlo aislaba también el calor. La máquina aceptaba el cambio sin resistencia. Aceptación total. Cerrar escotillas. La frase recorrió el interior y se convirtió en acción mecánica. El conductor no miró atrás. El cierre produjo un golpe seco y un silencio relativo. El oxígeno disponible quedó limitado a un cálculo previo que nadie revisó en ese momento. Cálculo heredado. Sin embargo, la reducción del ruido no redujo el riesgo. El calor siguió aumentando, impulsado por el motor y retenido por el acero. La humedad se acumuló en superficies y ropa. El cuerpo empezó a trabajar para enfriarse sin éxito. Trabajo inútil. El conductor ajustó la velocidad según indicaciones. El volante transmitía vibraciones constantes. El sudor hacía resbaladiza la superficie. La concentración se mantuvo por hábito. Hábito. Y entonces perdió el agarre del volante por un instante, un desliz mínimo corregido de inmediato. Fue el único aviso físico claro. El cuerpo había cruzado un umbral. La máquina no registró nada. Aviso único. No era una orden, era una condena. Pero el mando no consideraba alternativas una vez sellado. Abrir escotillas bajo amenaza contradecía el procedimiento. El procedimiento existía para reducir pérdidas materiales. Las pérdidas humanas se asumían como secundarias. Asunción explícita. Mantén rumbo. La segunda línea cerró cualquier duda. El conductor obedeció. El Tiger avanzó con estabilidad. El interior se volvió más denso. Rumbo fijo. Cerrar salvó metal, condenó a cuerpos. Sin embargo, el diseño hacía imposible una ventilación efectiva en combate. Los ventiladores movían aire caliente de un compartimento a otro. La sensación térmica aumentaba sin un punto de escape. La respiración se volvió más corta. Sin escape. El conductor mantuvo la vista al frente. El sudor le caía por la nariz y el mentón. Parpadeó con más frecuencia. No había instrucción para detenerse por calor. Sin instrucción. Pero el mando interpretaba la continuidad como éxito. Cada metro recorrido validaba la decisión previa. El vehículo intacto era la prueba suficiente. El interior no figuraba en la evaluación inmediata. Evaluación parcial. Y entonces el olor cambió otra vez, más acre, resultado de materiales sometidos a temperatura constante. No era incendio, pero tampoco seguridad.
El procedimiento no distinguía matices. Matiz ignorado. El conductor ajustó la postura para aliviar presión en la espalda. El asiento estaba caliente al tacto. El acero irradiaba. El cuerpo absorbía. Absorción. Sin embargo, el cierre de escotillas también cerró opciones de evacuación. Las salidas estrechas requerían tiempo y coordinación. El tiempo no estaba disponible. La coordinación se degradaba con el calor. Degradación. El mando había calculado el riesgo externo con precisión. El riesgo interno no se recalculó. El sistema operaba con variables incompletas y se declaraba conforme. Conformidad. Pero el Tiger siguió cumpliendo su función principal: avanzar, resistir, imponer presencia. La máquina no distinguía entre victoria y desgaste humano. Su éxito era binario. Binario. Y entonces la marcha continuó sin cambios visibles desde fuera. El enemigo veía acero intacto. Dentro, la fisiología seguía un curso predecible. El mando no intervenía. Curso fijo. El conductor mantuvo el rumbo hasta que el cuerpo dejó de ser una prioridad operativa. El procedimiento había decidido antes. El cierre había sellado el resultado. Resultado sellado. El tanque avanzó conforme a orden, y el interior quedó reducido a un espacio donde el mando había retirado cualquier opción de salida. La falla ocurrió sin alarma previa, como un cambio de régimen térmico que no necesitaba permiso. El interior siguió funcionando mientras algo esencial dejaba de hacerlo. La presión se manifestó en la rutina: más ruido, menos aire útil, más tiempo sin pausa. El sistema no detuvo la secuencia. Continuidad. El operador de radio, 28 años, habló con la voz quebrada al verificar enlace. No elevó el volumen, no hacía falta. Su puesto estaba diseñado para transmitir, no para interpretar el entorno físico. La consola irradiaba calor constante y la espalda se le pegaba al respaldo. Puesto fijo. Pero el sistema de comunicaciones dependía de energía estable y ventilación suficiente. Cada mensaje enviado añadía carga térmica a equipos ya calientes. El diseño priorizaba potencia y alcance, no disipación. Prioridad técnica. La radio confirmó órdenes sin aportar contexto humano. La cadena funcionaba. El Tiger seguía siendo un nodo operativo válido. Nodo válido. Sin embargo, el calor comenzó a afectar la precisión manual. Los botones se sentían blandos por el sudor. La respiración se acortó para evitar mareos. Nadie pidió ajuste de ritmo. Sin solicitud. Transmite. La orden fue funcional. El operador obedeció. La señal salió limpia. El interior siguió degradándose. Degradación. El sistema había sido probado para resistir impactos, no para evacuar calor humano. Las soluciones técnicas estaban orientadas a mantener la misión, no a preservar cuerpos bajo estrés prolongado. Orientación clara. Y entonces el operador sintió náuseas al inclinarse para ajustar la frecuencia. Fue un momento único, contenido, corregido apoyando el antebrazo. La radio no perdió señal. Corrección. No era un fallo, era el sistema. Pero el diseño hacía que cada corrección aumentara la exposición. Inclinarse acercaba el torso a superficies calientes. Mantener postura reducía ventilación pulmonar. No existía posición segura. Sin posición. La radio siguió recibiendo tráfico. Confirmaciones, tiempos, sectores. La información no incluía el estado interno. El sistema asumía operatividad total mientras la señal existiera. Asunción binaria. Sin embargo, los materiales aislantes retenían calor para proteger circuitos externos. Esa misma protección acumulaba energía dentro del compartimento. El operador se convirtió en disipador pasivo. Disipador humano. El acero protege afuera, mata adentro. Continúa. La segunda línea cerró el margen. El operador transmitió de nuevo. El sudor cayó sobre la carcasa. La mano no resbaló esta vez. Margen cerrado. Pero el sistema de escape de emergencia era impracticable en ese estado. Requería coordinación, tiempo y fuerza. El calor reducía las tres. El diseño no preveía degradación simultánea. Imprevisión. La radio mantuvo el enlace hasta el último segundo operativo.
El éxito técnico se sostuvo mientras el cuerpo se vaciaba de reservas. El sistema celebraría la continuidad. Celebración muda. Sin embargo, la acumulación térmica alcanzó niveles donde la cognición se ralentiza. Las palabras tardaban más en formarse. La respuesta seguía siendo correcta por inercia. Inercia. El operador ajustó el micrófono con cuidado mecánico. No miró a nadie. El trabajo no requería testigos. Aislamiento. Pero la ingeniería del Tiger no contemplaba la suma de cargas, motor, munición, equipos, cuerpos. Cada subsistema cumplía su función. El conjunto generaba un entorno incompatible con la vida sostenida. Suma letal. Y entonces la transmisión final se completó sin error audible. Desde fuera, el vehículo seguía siendo una plataforma fiable. Desde dentro, el sistema había agotado a su operador sin alterar la misión. Misión intacta. La radio quedó en silencio operativo por ausencia de capacidad humana, no por fallo técnico. La presión final fue administrativa, no explosiva. El vehículo llegó a retaguardia intacto según criterios visibles, y eso activó la siguiente fase: revisión, registro, retorno al ciclo. El calor residual aún vibraba en el acero. El tiempo seguía corriendo para el sistema. Continuidad. El mecánico de retaguardia, 41 años, tenía una cicatriz de quemadura antigua en el antebrazo y los dedos se le pusieron rígidos al tocar el blindaje. No era sorpresa, era memoria corporal. Su trabajo empezaba cuando otros habían terminado. El Tiger seguía siendo una pieza valiosa. Pieza valiosa. Pero la evaluación se hacía desde fuera. El casco mostraba marcas, no deformaciones críticas. El motor había cumplido. Los informes preliminares marcaban operativo. El interior no entraba en esa primera lectura. Lectura parcial. El mecánico abrió paneles siguiendo protocolo. El aire caliente salió en oleadas cortas, insuficientes para equilibrar. Los materiales aún retenían energía. El procedimiento no contemplaba pausa por temperatura humana. Procedimiento. Sin embargo, el olor persistía. No era humo activo, era residuo térmico. La mezcla se adhería a ropa y piel. El mecánico lo reconocía porque había visto el mismo patrón antes. Patrón conocido. Revisar y cerrar. La orden no incluía preguntas. El mecánico obedeció, registró valores, anotó tiempos. El sistema agradecía la rapidez. Rapidez. Y entonces entró al compartimento para comprobar fijaciones. El espacio reducido obligaba a posturas forzadas. El calor subía desde el suelo y se quedaba. La piel reaccionaba antes que la mente. Reacción. No era una tragedia, era el producto. Pero la ingeniería explicaba el resultado con neutralidad. El blindaje grueso protegía y aislaba. La ventilación priorizaba componentes. Las salidas estaban pensadas para mantenimiento, no para evacuación bajo estrés. Todo tenía lógica interna. Lógica interna. El mecánico revisó anclajes de munición. El metal estaba tibio aún. El contacto prolongado no era recomendable. El protocolo no mencionaba guantes térmicos para esta fase. Omisión. Sin embargo, el mito del Tiger seguía intacto. En informes y conversaciones se hablaba de temor enemigo, de superioridad técnica. La narrativa no incluía el interior. Narrativa. El mecánico se incorporó despacio y la visión se le nubló un instante por el calor acumulado. Apoyó la mano y esperó. Fue suficiente para recordar límites. Límite. El sistema no registró ese segundo. Cerrar panel. La segunda línea cerró la intervención. El mecánico aseguró cierres y sellos. El vehículo quedó listo para la siguiente tarea. Listo. El acero protege afuera, mata adentro. Pero la fase final no era técnica, era simbólica. El Tiger pasaba a la fila de unidades recuperables. Su historial sumaba otro día operativo. Las tripulaciones se reemplazaban según disponibilidad. Reemplazo. Sin embargo, nadie preguntó por el costo térmico acumulado. No existía formulario. La doctrina celebraba la continuidad del medio. La continuidad humana era implícita, no medida. Implícita.
Y entonces el mecánico limpió herramientas y firmó el registro. La firma validaba que el sistema seguía funcionando. El ciclo se cerraba sin ruido. Cierre. El Tiger quedó temido por fuera y silencioso por dentro. La historia que circularía sería la del arma. El interior quedaría reducido a notas marginales o a silencio. Silencio. Pero el significado real no estaba en el combate, sino en el diseño aceptado. El sistema había decidido que variables importaban. La vida humana no era una condición de éxito, solo un recurso consumible. Decisión. Sin embargo, el mito sobrevivía porque el acero permanecía. La evidencia humana no viajaba con el vehículo. Se disipaba. Disipación. Y entonces el Tiger volvió a la línea de empleo, con ajustes menores y sin cambios estructurales. El sistema no aprende cuando no mide. Repetición. El tanque siguió existiendo como prueba de eficacia, mientras el precio interno quedó absorbido por procedimientos que no necesitaban recordarlo.